Los videojuegos se han encargado de llevar nuestros temores al límite en todo momento, ya sean con escenarios arriesgados, historias aterradoras y criaturas espeluznantes, pero cualquiera que tenga algún tipo de fobia deberá de tener cuidado con escoger los títulos que quiera jugar, ya que lo más probable es que sus miedos se incrementen de golpe, llegando a ser fobias comunes que muchos pueden tener, hasta algunas que no son tan comunes, siendo incluso inofensivas para cualquiera, pero el sufrimiento para el que la padece es igual de extremo. La claustrofobia es el miedo irracional de estar en lugares cerrados o en reducido tamaño, con difícil acceso al exterior. La persona claustrofóbica también la puede padecer en diferentes grados, y sus síntomas van desde leves ataques de ansiedad o tensión y sudoración al entrar en un espacio muy reducido, hasta la incapacidad total de entrar en cualquier espacio o recinto cerrado. Existen muchos títulos videojugables que desafían este temor, pero existe uno que es insoportable de jugar para aquellos que no pueden estar encerrados en una cueva diminuta bajo tierra, siendo I Love Under Your House, y en ella descubrimos un agujero y una cueva en nuestro sótano y decidimos meternos en él. Es un título muy interesante, pero si sufres de claustrofobia, se volverá una pesadilla jugarlo. También hay otro título llamado Caifobia, en el que te encuentras atrapado en una estrecha cueva, pero con aterradoras criaturas acechándote en todo momento. El miedo a lo que acecha bajo el océano es un miedo legítimo que ha mantenido a muchos alejados de las playas y excursiones en barcos durante miles de años, y por una buena razón también, porque seamos realistas, el mar es un lugar oscuro y misterioso, y nos mentiríamos a nosotros mismos si dijéramos que conocemos cada centímetro cuadrado. Entonces es comprensible porque tantos prefieren no poner un pie cerca de él, y mucho menos considerar nadar en él. En la superficie subnáutica es probablemente uno de los videojuegos más hermosos que existen. Es rico y vibrante, repleto de colores pastel y pinceladas de neón, y cada pizca de sus aguas abiertas es una obra de arte en sí misma, pero para aquellos con talasofobia, es básicamente un pozo sin fondo, sin una sola cualidad redentora. Entonces, para ser justos, es una decisión difícil de sopesar. La espectrofobia, también conocida como fasmofobia, es un trastorno psiquiátrico caracterizado por el miedo irracional a los fantasmas o espectros. Los individuos espectrofóbicos tienen aversión a todo tipo de películas y figuras que pueden estar relacionadas con fantasmas y espíritus, evitando a toda costa ingresar a lugares como cementerios, bosques oscuros, casas abandonadas y cuevas, donde imaginan que estos seres tienen la capacidad de hacerles daño, incluido el asesinato. Muchos creen que este trastorno puede deberse a un hecho ocurrido en el pasado, del cual el individuo presenció o imaginó la aparición de un fantasma, o porque quedó impresionado con una película, una historia de un conocido, o incluso un programa de televisión. Un simple movimiento de la cortina, o cualquier movimiento que esté fuera de la vista, puede crear una fuerte ilusión para el espectrofóbico de que es un fantasma. El pánico y el pavor que se sienten es inmenso, y muchos incluso se desmayan. Cualquier ruido que suene extraño es motivo para que el espectrofóbico tenga un ataque de pánico. Muchos de ellos no pueden soportar estar solos, ya que creen que son vulnerables a los ataques de los espíritus, especialmente de noche. El videojuego de Song of Horror se encargaría de hacer trizas a cualquiera que sufra de esto, ya que los numerosos acontecimientos que tiene este videojuego con respecto a los fantasmas no tardarían en hacer que el usuario se desvanezca al instante. La coulrofobia afecta a las personas principalmente porque le atemorizan los payasos. En discusiones sobre causas de la coulrofobia, los pacientes coinciden en que lo que más les aterroriza de los payasos es el maquillaje excesivo, a menudo acompañado de la nariz roja y el color extraño del cabello, que ocultan su verdadera identidad. Pero de hecho también esta fobia abarcan otros personajes como lo son los mimos y demás seres disfrazados con exceso de maquillaje y disfraz, ya que principalmente es un miedo de lo desconocido, de aquella persona que se encuentra detrás de todo eso. Los afectados a menudo adquieren este miedo después de haber tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos o de haber visto un retrato siniestro en medios audiovisuales. El videojuego Carnival retrata perfectamente los miedos a los que se llega a someter una persona con este mal mientras se adentra a un parque de atracciones, circo o carnaval en donde se encuentran estos personajes.
La agorafobia se trata del miedo a los espacios abiertos. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda. El que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar y rara vez sale, ya que en esas ocasiones experimenta una gran ansiedad. Sabemos que hay muchísimos videojuegos de mundo abierto, pero no todos se pueden clasificar que afecten a los agorafóbicos. Uno de los ejemplos que sí podrían incomodar al usuario es la parte de Uncharted 3, en donde el bueno de Nathan se encuentra totalmente perdido en el desierto, sin ningún tipo de ayuda o lugar donde resguardarse, estando en peligro inminente ante las adversidades. La bogifobia es la fobia a seres sobrenaturales como monstruos, duendes, personajes imaginarios y los cuentos de terror. Frecuentemente son los niños quienes sufren de esta fobia. Esto es gracias a su gran imaginación, que inconscientemente los lleva a creer que existen estos seres, acechándolos en lugares oscuros y tenebrosos. En diferentes leyendas y cuentos populares, existe una criatura mitológica de procedencia celta, que lleva por nombre Boogeyman. De allí es donde se origina el nombre de esta fobia. El Boogeyman es un personaje aterrador, que se caracteriza por asustar a los niños. Esta leyenda se originó en Escocia, y es el equivalente al Coco, el hombre del saco o el ropavejero, que son leyendas populares latinoamericanas, que se utilizan también para asustar a los niños. Son innumerables los videojuegos que ejercen este tipo de fobias, pero agregaría el título de Boogeyman, ya que los temores de los infantes aquí se vuelven una realidad. Esta fobia es más común de lo que se piensa, pues muchas personas tienen este miedo. La megalofobia es un miedo excesivo y muy fuerte, que sienten las personas hacia los objetos de un tamaño enorme o gigantesco. Este miedo que se genera en el individuo va dirigido a cosas grandes que el tamaño del individuo, como por ejemplo una obra arquitectónica, una torre de oficinas comerciales, incluyendo una máquina industrial, un barco o un avión. Y en estos aspectos los monstruos o criaturas de tamaño colosal también afectan al usuario. Está de más decir que muchos videojuegos contienen en su haber una gran cantidad de seres gigantes, pero el más famoso por ofrecer seres colosales es el Shadow of the Colossus, en el que controlamos a un pibe que para revivir a su novia deberá de cazar a los numerosos colosos que habitan por los alrededores, siendo unos más grandes que otros. Este miedo es muy complejo de entender, ya que casi nadie puede viajar al espacio exterior, y aún así mucha gente padece este trastorno. La espaciofobia, tal como su nombre indica y se mencionó, es la fobia irracional al espacio exterior. Las personas con esta fobia pueden temer al espacio exterior, debido a la desagradable sensación de ingravidez, por la inmensidad del universo, debido al vacío, a la oscuridad del cosmos, o por otra parte relacionada con el espacio, como la falta de aire, el traje espacial, y la sensación de asfixia, por temor a perderse en el espacio, o incluso por el miedo irracional a un ataque extraterrestre. Si tienes espaciofobia, puedes sentir ansiedad al ver una película documental sobre viajes espaciales o eventos astronómicos, e incluso jugar un simple videojuego. Y qué mejor opción que agregar al Dead Space. En esta entrega somos un ingeniero que se dedica a hacer reparaciones espaciales, pero tuvimos la mala suerte de presenciar una terrible infestación de alienígenas, en donde nos ubicamos, ya sea en una nave espacial o estación espacial. A veces deberemos de salir afuera en el espacio para cumplir con un objetivo, cosa que pone en ansiedad a mucha gente con este trastorno. La aerofobia o el pánico a los aviones es algo muy extendido en general y se deriva de un miedo adaptativo. El que la sufre se ve invadido o paralizado por el pensamiento de poder sufrir un accidente a miles de kilómetros en vuelo. Es una fobia bastante fuerte e impide poder desplazarse o viajar a multitud de personas en un medio de transporte tan vital en multitud de ocasiones. Hay muchos videojuegos de simuladores de vuelo que pueden incrementar este mal en el usuario, siendo el mentado Flight Simulator uno de los más conocidos, en donde los usuarios pueden pilotar una nave observando los bellos paisajes que ofrece el videojuego, pero eso no quita que un usuario que sufra mucho con este le llegue a dar ansiedad jugarlo. Puede jugarlo para intentar superar su miedo, pero solo se lograría volando en la vida real. El miedo al agua, también conocido como la hidrofobia, es un temor exagerado de estar en contacto con el agua. La aversión generalizada se manifiesta en la ducha, bañera, piscina, ríos, lagos, mares o incluso la lluvia misma. Las crisis emocionales se hacen evidentes cuando el agua les toca la piel y pueden llegar a sentir desagrado o sensación de ahogo. Este tipo de miedos excesivos pueden llegar a experimentar síntomas fisiológicos como falta de aire, taquicardia, tensión muscular entre otros. La cantidad de videojuegos que contienen agua
agua en sus escenarios es casi total, y se puede decir que el miedo puede estar presente en la mayoría, pero observar el agua, o incluso que el personaje nade en ellas, no suele ser tan incómodo, como cuando el protagonista se encuentra dentro de un recinto con peligro de ahogarse constantemente. El videojuego de hidrofobia se ve y se siente en todo momento que el agua es un enemigo mortal, y la protagonista lucha en todo momento para tratar de no morir ahogada. Aunque este término es muy difícil de pronunciar, para las personas que lo padecen no. En efecto, la parasebedecatriafobia es la fobia que se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a los días de viernes 13. Cuando se llega a este día en el calendario, algunas personas resultan tan paralizadas por sus temores, que evitan sus rutinas normales como hacer negocios, tomar vuelos, o incluso salir de la cama por miedo a tener mala suerte. La película de Viernes 13 potenció muchísimo este mal hacia las personas que sufrían de esta condición, incluso llegando a tener pesadillas con el temido asesino protagonista. No son muchos los juegos que han salido en referencia a la saga de películas Viernes 13, pero tampoco es que a este tipo de personas les gustase mucho la idea de jugarlos, por lo que mejor los pasarían por alto. La celacofobia es el nombre científico que se da a un miedo constante y anormal a los tiburones, convirtiéndose en un problema para muchos nadadores. Quienes padecen de esta fobia son totalmente incapaces de nadar en el mar, mucho menos practicar buceo o pesca submarina, aun cuando estén seguros de que se han implementado redes u otros procedimientos de seguridad. El miedo a los tiburones, en muchos de los casos, puede ser tan grave que solo mirar una fotografía de ellos puede ocasionarles un ataque de pánico. Los videojuegos se han encargado de que se acrecenten estos miedos, ya que podemos vivir en primera persona el ataque de estos seres peligrosos bajo el agua. De hecho, este es uno de los miedos más grandes de esta lista que se enfrenta a un videojugador cuando se topa cara a cara con un ataque de tiburón, a pesar de que simplemente es un videojuego. El que menos recomiendo jugar es el Solitude Underwater de Steam. La hemofobia o hematofobia es el miedo ante la visión de la sangre, que se caracteriza por una fuerte reacción psicofísica mediante sudoración, mareos e incluso el desmayo. Las personas que sufren la hemofobia sufren además extrema dificultad o limitación a la hora de encontrarse en una situación donde deban prestar ayuda a alguien que ha sufrido un accidente con pérdida de sangre. También sufren mucho nerviosismo a la hora de hacer analíticas o donaciones de sangre, y a menudo experimentan esas sensaciones al ver sangre en una pantalla, película, noticias, etc. Hay un videojuego violento en blanco y negro, en el que lo único que se enseña a color es la sangre roja de las víctimas, las cuales se muestran a montones siempre en el combate, pero como YouTube anda panchero con la violencia, tuve que editarle el color de la sangre, ni modo, pero hay que comer. Otro estímulo que suele ser causa de fobia en muchas personas es la oscuridad. La escotofobia es el pánico a no ver lo que nos rodea, provocada por el miedo a lo desconocido o encontrarse en una situación con pérdida de control visual y espacial, que en algunas personas puede provocar una respuesta irracional al no poder encontrar forma de gestionar las emociones de miedo y ansiedad que les genera. La persona escotofóbica podría experimentar síntomas que se reconocen fácilmente en los comunes pacientes con ansiedad, como dificultad para respirar, temblores e inquietud. Muchos videojuegos hacen uso de la oscuridad para dar más pánico a sus jugadores. Outlast es un videojuego que ejerce mucho este tipo de escenarios oscuros para aterrar al usuario ante los peligros con los que uno se puede llegar a topar, y si bien tenemos la ventaja de usar la visión nocturna de nuestra cámara para observar, esta es muy limitada con el uso de baterías, por lo que si se te acaban, no podrás ni moverte por muchas zonas. La aracnofobia es una de las fobias más comunes, y es el miedo a los arácnidos. Las reacciones de estas personas resultan exageradas para los demás, e incluso para los mismos afectados. La persona fóbica a las arañas sufre ante su presencia sudoración, gran nerviosismo y aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Estos procuran mantenerse apartados de los sitios en donde pueden encontrarse arañas o donde han visto telas de arañas. En los casos más serios, el pánico puede ser detonado incluso al ver una foto en las películas o en los videojuegos. Aracnofobia es un juego de terror en primera persona para un solo jugador, en donde el usuario deberá de encontrar una manera de escapar de los espeluznantes rastreadores que acechan en un hotel abandonado. El objetivo es encontrar las piezas que faltan y construir el equipo necesario para derrotar al arácnido superior.
La tripofobia se caracteriza por el miedo o desasosiego, producido por los agujeros o figuras geométricas muy juntas. Algunas personas experimentan nerviosismo y ansiedad o mareos ante objetos con pequeños agujeros, como panales o hormigueros. Scorn es un videojuego atmosférico de aventuras de terror en primera persona, ambientado en un universo de pesadilla, de formas extrañas y un tapiz sombrío. Está diseñado en torno a una idea de ser arrojado al mundo, aislado y perdido dentro de este mundo de ensueño. Explorarás diferentes regiones interconectadas de una manera no lineal. El ambiente inquietante es un personaje en sí mismo, dando la sensación de que todo lo que te rodea está vivo, estando a merced de lo que hagas, y es en donde las figuras plasmadas en el escenario, o incluso en el mismo jugador, no son aptas para las personas tripofóbicas. La foniasofobia es el miedo de los asesinos o asesinos en serie. Este miedo generalmente se desencadena después de escuchar una noticia de que alguien fue asesinado, o de escuchar a una persona en una ola de asesinatos, o más raramente encontrarse con personas que mataron a otras personas. Las personas que padecen foniasofobia generalmente conducen a la antropofobia, el miedo a las personas, ya que cualquiera podría matarlas. Como resultado, la persona se escondería en lugares remotos lejos de áreas pobladas. Es una fobia muy complicada de designar en este género videojugabilístico, ya que el usuario está consciente de que solo está jugando, sin generar algún tipo de temor hacia algún personaje ficticio, pero para una persona con este trauma, puede hacerle creer que en efecto puede estar siendo perseguido por un asesino en serie. Y Heavy Rain es un videojuego que se trata de un asesino serial, que está acabando con la vida de muchas personas, y tú eres su principal víctima, haciéndote cometer toda clase de arriesgados objetivos, sin siquiera conocer la identidad del asesino. Si tienes un miedo creciente a las alturas, entonces la idea de saltar sobre los tejados de los rascacielos probablemente no le haga ningún favor a tu ansiedad. Desafortunadamente Mirror's Edge es exactamente eso, con el mareo adicional para acompañar cada rato, mientras te abres camino a través de la ciudad de cristal. Si eres capaz de ver más allá de las presiones de tirarte de los tejados y puentes, entonces te complacerá saber que la historia es bastante sólida, pero eso es todo. En general, Mirror's Edge es una serie fantástica con algunos diseños de personajes y narrativas convincentes. La jugabilidad es fluida y definitivamente satisfactoria, y su estructura es esencialmente un hogar para los fanáticos del parkour, pero aquellos con acrofobia por otro lado, probablemente ni siquiera querrán subir una escalera. Siempre estás saltando desde algo, ya sea un kiosco o el vértice de un edificio, con la expectativa de caerte en todo momento. Ofidiofobia es el miedo a las serpientes. Es muy normal que a muchos de nosotros nos lleguen a dar miedo a las serpientes, ya que son animales muy peligrosos, debiendo de estar siempre alejados de estas criaturas, excepto cuando uno se es profesional para manejarlas. Pero no es lo mismo tenerles miedo a tenerles fobia a estas criaturas, ya que hay gente que con tan solo pensar en ellas, caen en un pánico terrible, imaginándose que incluso una culebra puede estar bajo su cama, automóvil o cualquier sitio en donde se encuentre, aunque no hayan indicios de estos animales. Hay películas muy fuertes que se han encargado de promover a este ser como alguien muy temido, pero en el caso de los videojuegos, el más conocido puede ser el Resident Evil. Esta entrega ya de por sí te muestra toda clase de monstruosidades, pero combatir contra una víbora enorme, que incluso se acaba de devorar a tu compañero, puede ser insoportable de presenciar para los ofidiófobos. La ormefobia se trata del miedo a experimentar una emoción fuerte, una conmoción, un susto muy extremo o un profundo estado de shock, lo que a su vez puede estar causado por una infinidad de factores. Sé que es una fobia que abarca muchos ámbitos, pero para alguien que la padece, definitivamente no debería de jugar Visage. Este título ayuda a crear un ambiente retorcido, en el que poco a poco te sentirás incómodo. La mayor parte de tu tiempo lo pasarás deambulando sin rumbo en la oscuridad, usando el sonido como una brújula, y los latidos de tu corazón palpitante como un recordatorio constante de tu paranoia. Pero lo más desagradable son las numerosas apariciones que saltan a tu pantalla, con el absolutamente claro objetivo de pegarte un sustaco de infarto. No puedes hacer nada si decides adentrarte en esta agonía infernal, salvo tener la mente bien blindada, para no dejarte llevar por las terroríficas apariciones. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos? ¿Cuáles de estos te causaron las peores fobias? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.